Muy bien, estamos en el horario del curso de Geografía e Historia y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 4. Hay algo muy importante respecto a este tema. Recuérdense que hemos venido viendo algunos hechos y acontecimientos que han marcado la historia sociocultural de nuestro país. Hacemos referencia a la independencia, a la conquista, a la revolución, a la contrarrevolución. No es que solo estos hayan existido, no solamente estos marcaron, pero estos tuvieron aún más auge que otros, ¿sí? Fueron como más, tuvieron más resueno, tuvieron más impacto en la sociedad y hoy aún se recuerdan. Entonces, vamos a ver. Recuerden que estábamos hablando del proceso de revolución que se da un 20 de octubre del año 1944. Es conocido como la Edad de Oro o los 10 años de primavera de Guatemala. Y recuerdan pues que yo les hablé que durante el proceso de revolución, perdón, existieron dos, em, dos gobiernos, podríamos decir así, o dos presidencias y algunos puntos que se dieron para ese desarrollo. La primera presidencia estuvo a cargo de Juan José Arévalo Bermejo. Hoy se estima mucho a este presidente, se le recuerda a las personas de antaño o personas adultas mayores, recuerdan con mucho cariño y mucho aprecio a Juan José Arévalo Bermejo, ya que fue un gran presidente que aportó en el desarrollo del país. Él era un progresista, era catedrático universitario. Él toma el cargo un 15 de marzo de 1945 y entrega su presidencia de manera pacífica en el año 1950. La historia dice que durante el gobierno de este presidente no hubieron actos de corrupción, se logró el desarrollo, la sociedad indígena, la sociedad civil estaba contenta y agradecida con su gobierno. Él entrega su gobierno y posterior a este toma el mando el coronel Jacobo Arbenz Guzmán y aquí lamentablemente hay un desvío de lo que venía haciendo Juan José Arévalo Bermejo. Viene Jacobo Arbenz Guzmán y decide regresar al sistema de gobierno del presidente Jorge Ubico, que anteriormente Jorge Ubico había sido destituido y la población en manifestación había luchado en contra de la caída de la dictadura. Durante el proceso de revolución se dieron algunos puntos importantes de desarrollo. Yo les decía, primero, consideremos que el proceso de revolución fue un movimiento, fue uno de los movimientos más grandes que se ha vivido en la historia de Guatemala. Este fue encabezado por militares, estudiantes, universitarios y trabajadores, y estos derrocan al presidente Federico Ponce Baides, ¿verdad? El derrocamiento de este presidente. Y entonces es ahí en donde derrocan al presidente Federico Ponce Baides, se llama a junta de gobierno, junta militar, y entonces se deja al mando a Juan José Arévalo Bermejo. Y durante este gobierno, ¿qué fue lo que se dio? Recuerde que ya le hablé de dos gobiernos, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. En el primero, dice, autorizó la organización de sindicatos, dio la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala y creó el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, eso fue lo que empezó como desarrollo de la revolución. También en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se dio la creación del Instituto de Seguridad Social X. Yo ya les expliqué qué es el X. Para los trabajadores del sector privado, si padecen de alguna enfermedad, tienen algún daño en su salud, pues están pagando, están en planilla, están pagando este seguro, este beneficio social y pues tienen oportunidad a visitar algún centro médico. Se creó el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, se creó el Instituto de Antropología e Historia, se creó el Instituto de Trabajo y el Código de Trabajo, porque antes había mucha explotación. Recuerde que en el gobierno del presidente Jorge Ubico debían trabajar 150 días sin pago alguno, no les daban nada, no retribuían nada al esfuerzo y el trabajo del campesino, más bien lo explotaban y esto pues no tenía ningún beneficio. Entonces, todo esto pues fue creando molestias en la población.
Pero en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se da la creación del Código de Trabajo, en donde se regulan las horas laborales, los sueldos para el sector público, para el sector privado, se le da el derecho, se incorpora en la sociedad a la mujer, se toman en cuenta sus derechos, se regulan las horas de trabajo, solo se pueden laborar 8 horas diarias, si trabajamos extra, pues nos deben pagar extra. ¿Qué pasa con los asuetos? Entonces empezó a haber más consideración para el pobre, para el trabajador, para el que había sido explotado. Entonces, todo esto fue en beneficio. Estamos hablando de los aspectos más importantes, ¿verdad? Claro que hubo desarrollo urbanístico, construcción de carreteras, empresas. En el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se regresa. Estados Unidos tenía más del 50% de tierras en su dominio. Y en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se le quitan esas tierras a Estados Unidos, solo se le deja un 10% y ese 40% regresa a poder de los guatemaltecos. Obviamente esto molestó bastante a Estados Unidos, ¿verdad? Porque ellos no querían eso. Entonces, vemos que sí hubo bastante desarrollo durante este periodo, durante este gobierno, pero luego cae el mando, luego de que Juan José Arévalo Bermejo entrega su presidencia pacíficamente en el año 1950, viene Jacobo Arbenz Guzmán y toma la presidencia, pero al momento de que éste toma la presidencia, regresa. Él quiere nuevamente imponer el sistema de la dictadura que había mantenido el general Jorge Ubico. Obviamente la población ya había despertado, la población ya no quería que fueran oprimidos bajo ese sistema de gobierno, porque era un sistema de gobierno em, de no es, mire, pues la democracia es, que, por ejemplo, dice que nosotros vivimos en un país libre y democrático. Es decir, que, por ejemplo, usted sabe que para elegir a nuestro presidente todos vamos a las urnas electorales y emitimos nuestro voto. Entonces, eso se llama democracia. La autocracia es imponer. No le están preguntando, ¿está de acuerdo? No le están preguntando, ¿a usted le parece? ¿Usted cree esto viable? No le preguntan eso, sino solamente imponen. Entonces, bajo esa imposición empezó a trabajar el presidente, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Y esto una vez más molesta a la población y dicen, ya no queremos otro periodo de dictadura y se van entonces en contra de este presidente y logran la destitución. Y luego, pues, para lograr la destitución, claramente se da el proceso de la contrarrevolución, que es la caída del gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, ya que Juan José Arévalo Bermejo según la historia, es un buen presidente, logró mucho desarrollo y no hubieron actos de corrupción. Ahora bien, recuerde que nuestra clase la estamos dividiendo en dos. Acá le dejo en pantalla estos links, véanlos por favor. Aquí habla de lo que es el general Jorge Ubico, que esto estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se recuerdan quién fue Jorge Ubico? ¿Qué hizo Jorge Ubico? También hablamos de Juan José Arévalo Bermejo, quién fue Juan José Arévalo Bermejo y qué fue lo que aportó Juan José Arévalo Bermejo en el proceso de revolución. Y también parte de Jacobo Arbenz Guzmán. Entonces, recuerde que esta parte no la grabamos por cuestión de capacidad, pero le dejo aquí para que usted ingrese, vea los links. Aquí le habla parte de la biografía de Jorge Ubico para que conozca cómo quiso liderar cómo quiso, vino Juan José Arévalo Bermejo y lideró de una manera, pero Jacobo Arbenz Guzmán se quiso apegar a este sistema de gobierno, al gobierno de Jorge Ubico. Y vamos a ver ahora la parte de la revolución. Entonces, voy a pasar a la segunda parte y para los jóvenes que van a ver esta clase grabada, ingresa el día de hoy a estos dos links y pues va a conocer cómo se vivió el proceso de revolución.